Adelante, licenciada Mayra. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Buena tarde a todas y a todos los que nos acompañan. Gracias por tomarse el tiempo. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar, donde escucharemos a nuestros invitados abordar el tema el manejo de las emociones en el conflicto. El principal objetivo de este espacio es reflexionar en torno a la importancia que representa el reconocimiento y manejo de las emociones durante el conflicto. Para ello contamos con la valiosa participación del doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, la maestra Delia Pérez Guerrero y el maestro Sergio Israel Quiñones Rodríguez. En este momento me voy a permitir leer una breve reseña curricular de las personas expertas que el día de hoy nos acompañan. El doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa es licenciado en música y licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en terapia gestalt, doctor en ciencias del acompañamiento humano, doctorante en psicoterapia gestalt, tiene certificación en máster en PNL con John Grinder en México DF, cuenta con cursos de especialidad en países como Cuba, Francia, España, República de Eslovaquia, Italia, Estados Unidos de América y Perú. Tiene certificación en consultoría para la capacitación de empresas y alta dirección. Es capacitador para la formación de mediadores y negociadores. Es mediador certificado como prestador de métodos alternos en la solución de conflictos. Miembro del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa. Miembro de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional. Perito en Psicología Clínica y perito en Música por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. También es director del Centro Privado de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos 212 y presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental. Es un honor, contar con su participación, doctor Blas. Muchas gracias. La maestra Delia Pérez Guerrero es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, es maestrante en Psicoterapia Gestalt, diplomante en Psicoterapia Gestalt Infantil y de la Adolescencia, tiene certificación en el estándar de la norma S1038 Conocer, intervención para la resolución de conflictos, realizó el diplomado en métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, recibió capacitación en métodos alternos de solución de conflictos, también por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal CETEC, certificación como psicóloga prestadora de métodos alternos en solución de conflictos, es psicoterapeuta, coordinadora del Eje de Educación Emocional del Ayuntamiento de Guadalajara, directora administrativa del Centro Privado de Mediación y Conflictos y Servicios Psicológicos 212, secretaria académica del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, AC. Maestra, es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. Gracias a usted. Maestro Sergio Israel Quiñones Rodríguez es profesor de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Escuela Preparatoria número 5, actividad que alterna como psicoterapeuta y asesor en materia de derechos humanos y cultura de la no discriminación. Su formación académica es como abogado y psicólogo con una maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara y ha egresado del doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara, institución en la que cursa actualmente la maestría en Ciencias Humanas. Es grato que nos acompañe en este espacio, maestro. Muchísimas gracias, Mayra, a ti, gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios por la invitación. Gracias. Sean bienvenidos y bienvenida. Las pautas para el desarrollo del webinar son las siguientes. Cada experto y experta tiene 12 minutos para su intervención. Yo les daré aviso cuando les queden 2 minutos para que puedan ir cerrando su presentación. Al final de todas las intervenciones tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Los micrófonos de quienes no tengan la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con la persona que se encuentre exponiendo. Una recomendación para el público: pueden realizar sus preguntas en los comentarios de la transmisión o por mensaje privado, y lo ideal es que la dirijan al participante. Antes de continuar, te pido a ti que el día de hoy escuchas o ves esta transmisión o en el momento en el que puedas acceder a ella, que te tomes un momento para pensar y responder cómo estás. Sí, ¿cómo estás? Esta es una pregunta común en nuestras interacciones y en ocasiones la respondemos en automático con un bien.
Ahora te pido, trates de identificar la emoción que estás viviendo en este momento. Las emociones y los sentimientos rara vez constituyen un objeto de reflexión, como si su conocimiento fuera o innato o innecesario, a pesar de ser uno de los terrenos más complejos del ser humano. Se deja su conocimiento al azar, viviéndolo como algo ajeno a nosotros o incluso en el supuesto de que las emociones tienen control sobre nosotros durante un conflicto. Por ello, su conocimiento debe de abordarse de manera responsable y sin prejuicio. Sin más preámbulos, y para abordar el tema, cedo el uso de la voz al doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa. Adelante. Bueno, primero que nada, dar un sentido de agradecimiento precisamente por el tema de la invitación que recibimos para hablar de este tema tan delicado en estos momentos en los que estamos viviendo de mucha tensión, de mucha incertidumbre, y que esta incertidumbre nos ha llevado a tomar decisiones. Es decir, no hay que olvidársenos que las incertidumbres emocionales hacen que tomemos decisiones. Pero lo que a mí me va a tocar hablar es un poquito lo que está antes de las emociones o después de las emociones. Es cuestión del enfoque que se le quiera dar, ¿no? Lo más importante es que cuando estamos hablando de emociones, no solamente estamos hablando de la parte psicológica, sino que también estamos hablando de la parte orgánica. Los psicólogos regularmente nos metemos mucho a la parte humana, a la parte relacional, a la parte psicológica, porque bueno, esa es nuestra disciplina, pero hoy, de acuerdo a los nuevos paradigmas de la ciencia, ya tenemos muy claro que las disciplinas científicas ya son interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. Es decir, ya no podemos estar solamente englobados en una postura epistemológica en donde solamente estamos viendo la parte hermenéutica o la parte humanista, sino que también tenemos que ver la parte científica a nivel médica. Es decir, también tenemos que ver qué está pasando con el organismo cuando el organismo experimenta emociones, y que estas emociones tienen que ver con sustancias químicas, tienen que ver con reacciones orgánicas, tienen que ver con manifestaciones bioquímicas y biológicas del cuerpo. Hoy en día una disciplina científica vista solamente desde una sola científica, desde una postura epistemológica, puede ser una postura limitante que nos podría llevar a tener juicios parciales de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Si las emociones las desligamos de la parte orgánica del cuerpo, estaremos viendo solamente una parte y una partecita de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que mueve al cuerpo son las emociones, o el cuerpo mueve las emociones, o las emociones mueven al cuerpo. Entonces, como no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, entonces lo mejor es tener una percepción multidisciplinar de un fenómeno científico, en este caso las emociones. Si las emociones las vemos desde una parte, que es lo que voy a hablar en este momento y va a abordar una parte también la doctora Adelia, si las estamos viendo desde la parte estrictamente biológica, nos vamos a dar cuenta que pasa algo en nuestro cerebro cuando estamos experimentando emociones. Pero ojo en esto, es muy importante que estas emociones generan estados bioquímicos en nuestro organismo, generan estados y alteraciones orgánicas. Es decir, con que yo lea un libro sobre manejo de emociones no quiere decir que ya mi cuerpo lo comprendió. Lo pudo comprender mi mente, pero no quiere decir que mi cuerpo lo haya incorporado. Con que yo lea un libro de cómo ser mejor persona, no me voy a hacer mejor persona así. Y esto es un error grave, porque, por ejemplo, hay personas que se ponen a leer libros de cómo ser buen amante, cómo ser cómo ser buena persona, cómo ser buena pareja, y resulta que llegan y a los días terminan haciendo exactamente lo mismo o peores cosas, pero además ya añádele una frustración porque te leíste 2 libros y 2 tomos de cómo ser una buena persona y cómo ser un buen amante y cómo ser una buena pareja. Entonces llegas y resulta que solamente está en la cabeza esa teoría, solamente es información que entró a la cabeza. Entonces, hoy en día, reitero, tenemos que ver la parte biológica del cuerpo también, es decir, cómo está funcionando el cuerpo. Es decir, si nosotros estamos hablando de emociones, tenemos que acondicionar, tenemos que reacondicionar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. No se nos olvide que el cerebro es un músculo. Entonces, la terapia clínica, aquí de cerca de 20 años, nos hemos venido dando cuenta, y también en el tema de las mediaciones, y ahora que estamos abordando el tema de la cultura de paz, nos damos cuenta que hay gente que se desgasta las pestañas leyendo una teoría, pero resulta que el cuerpo no la asimiló. Esa teoría solamente quedó en un concepto, quedó en una idea. Y esa idea hay que ver que es abstracta.
Entonces, aquí cuando empezamos a asesorar empresas, sobre todo cuando íbamos a los hospitales y con los médicos nos paraban una revolcada impresionante porque nos decían, sí, pero eso que estás diciendo, ¿cómo lo relaciono en mi cerebro? ¿Cómo lo relaciono en mi cuerpo? ¿Cómo lo relaciono biológicamente y que lo pueda observar? Es decir, si tú me estás diciendo que yo tengo que aprender algo en mi cuerpo, ¿cómo puedo observar que se dio ese aprendizaje? Y no quedó solamente en la mente. Por ejemplo, había preguntas que me hacían, oye, el psicólogo habla de la mente, ¿y dónde está la mente? A ver, dime dónde está la mente, ¿dónde la ubicas? ¿En qué parte está? ¿Dónde la puedo ver? Entonces eran preguntas que nos llevaron a mucha reflexión, al punto de decir, entonces la parte biológica es fundamental para poder hablar de las emociones. ¿Por qué de las emociones? Porque cuando nosotros generamos una nueva conducta, cuando nosotros generamos un aprendizaje, se generan estados bioquímicos en el cuerpo diferentes a los que están establecidos cuando hacemos las cosas de manera rutinaria. Voy a ir entrando, enseñando algunas diapositivas, un video. Este video, bueno, no, creo que no tiene audio, pero, bueno, sí tiene audio, pero no se puede escuchar ahí. Sin embargo, voy a mostrar algo. ¿Qué pasa en el cerebro cuando el cerebro aprende? Es decir, si yo quiero aprender la tolerancia a la frustración, no me voy a agarrar 15 libros sobre manejar, sobre la tolerancia a la frustración. No, mi cuerpo tiene también que aprender cómo es la tolerancia a la frustración. Si yo quiero aprender a guardar silencio, si yo quiero aprender a escuchar, con 15 libros sobre la escucha activa no lo voy a lograr si mis neuronas que están especializadas para esa función no las tengo activadas. Si las áreas que tienen que ver para las funciones que yo quiero ejercer, si esas áreas no están activadas en mi cerebro, así me lea la enciclopedia Espasa-Calpe, la británica y la Grolierde sobre el tema de la... Y así me lea todo el tratado de Freud y todos los libros de Master y Johnson sobre sexualidad, eso no me va a hacer un buen amante. Me va a hacer un buen amante que yo sepa lo que es la yoga, por ejemplo, que me meta en las actividades artísticas, pero que lo ejerza en mi cuerpo, no que lo ejerza en mi mente. Mi mente es una parte, claro, pero también mi cuerpo es importante. Quiero enseñarles unos diapositivas que son, es el tope de la ciencia ahorita. Son videos que yo cuando los vi me impactaron muchísimo. No sé si les impacten a ustedes, pero digo, no puedo ver la reacción de ustedes, pero quienes los han visto, pues obviamente les ha impactado muchísimo. Voy a empezar a abrirlos, voy a compartir pantalla y voy a poner este material. Me van diciendo si por favor se pueden ver, ¿no? Si nosotros vemos el cerebro, cuando nosotros ejercemos una función, ¿sí se puede ver? ¿Alguien me puede decir si se ve? No, doctor, aún no se ve. Denle doble clic a ver si lo puede abrir. Se ve su escritorio. Es compartí una imagen. No, doctor, si gusta salir y volver a entrar en compartir pantalla. Va para Ajá. afuera. Ajá, Ahora, y volver a entrar. Ahí está. Ya está. bueno, si ustedes pueden ver de este lado, del lado izquierdo que estoy señalando con el mouse, ahí están las neuronas. Estos circuitos que ustedes ven son lo que hace que las neuronas se comuniquen una con otra neurona. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy hablando de cultura de paz, estoy hablando de manejo de emociones, pero resulta que esta neurona que tiene el control de impulsos no está conectada con estas neuronas que también tienen lo que viene a ser no sé, la respiración. Entonces, lo que estoy leyendo solamente son teorías aisladas de lo que está pasando en mi cerebro. Pero si yo me meto a un curso de yoga, a un curso de respiración, miren lo que va a pasar con esta neurona y esta neurona. Miren lo que va a pasar. Observen. Ya activé estas dos neuronas. Ya activé la dendrita, ya activé el axón. Y miren lo que pasó. ¡Fum! En el momento que estas dos neuronas se conectaron, les tengo la noticia de que ahí se logra un cambio de conducta. Ahí es precisamente cuando se logra el aprendizaje. Entonces, claro, yo, aparte de la teoría, también yo meto esta información. Yo entiendo que, por ejemplo, voy a leer la importancia de la respiración. Quiero aprender a manejar las emociones, aprendo lo que es la importancia de la respiración. Pero además, luego me meto a un curso sobre respiración, lo que es la respiración torácica y la respiración diafragmática. ¿Qué crees que me da como resultado? Un aprendizaje más contundente, más firme.
Es decir, no queda, por eso les decía, imagínate, yo quiero ser un buen amante, pero resulta que ya me leí 15 libros sobre Master y Johnson, sí, pero resulta que no ha sabido lo que es el rictus de la mirada, no ha sabido lo que es generar las cosquillitas o lo que se le llama el escarceo sexual en la pareja. Entonces, termino con este otro material rápidamente. Observemos, si este les impactó, que espero haya impactado, observen este. ¿Sí se puede ver? No. ¿No? Compartir pantalla, doctor. Observen este, a ver, ¿ya se ve? Ya. Ok. Este video, reitero, es la ciencia llegada a su máxima expresión. Del lado izquierdo vemos neuronas que se van a activar y son neuronas nuevas, y del lado derecho vemos neuronas viejas. Entonces resulta que yo me meto a un curso sobre, por ejemplo, una actividad artística, yo me meto a un curso sobre, decía yo, sobre el manejo de la escucha, pero físicamente. Entonces mi cerebro empieza a generar esto. Observen. Aquí se ve cómo se hacen un corte de las neuronas. Y en el momento que se hace este corte, entonces yo empiezo a rehabilitar mi cerebro, me meto a cursos de yoga, de música, de arte, empiezo a generar el contacto sexual, etcétera. Entonces mi cerebro empieza a generar lo que están viendo del lado izquierdo. Esto ya no queda solamente en una teoría, perdón, ya no queda solamente en una, ¿sí se puede ver? ¿Sí se está viendo? Entonces ya no queda en una teoría, ya queda integrada. Esa teoría ya queda integrada a mi cuerpo. Entonces, en el momento que esa teoría se integra a mi cuerpo, se integra en mi cerebro, ahí es donde hoy en día ya estamos hablando que ese es el verdadero aprendizaje. Ya no solamente leer, sino que mi cuerpo lo integre. Entonces, si yo estoy hablando de emociones, pero yo me meto a un curso, reitero, de pintura, mi cerebro empieza a generar estas redes neuronales que vieron en el lado izquierdo. Pero termino. Ojo, muy importante. Podrán decir, entonces los jóvenes tienen más capacidad de generar nuevas redes neuronales. No. El cerebro del lado derecho puede ser el cerebro de una persona de 20 años, de 25 años. No sé si han visto ahora muchos jóvenes que dicen, me da hueva me da hueva aquello. Pues claro, tu cerebro, cuando decimos no está generando actividades eléctricas, nos referimos precisamente a eso. Y este cerebro del lado izquierdo puede ser el de una señora de 70 años, 80 años. No sé si han visto personas de la tercera edad que andan súper activos, moviéndose. Pues así se está moviendo su cerebro. Entonces, la teoría hoy en día es importante, pero si mi cuerpo no la registra, si en mi cerebro no se registra ese aprendizaje, ojo, se convierten en anécdotas. El conocimiento se convierte en anécdotas, no en conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Blas. Muy, muy interesante. Yo respondo por Mayra. Sí me impactan sus videos. Muchas gracias por compartirlos. En específico, por compartir este sentido de la responsabilidad. Así lo asocio yo, que no es lo mismo leerme un manual de manejo a aventarme en periférico. Hay que tener aprendizaje vivencial y la importancia de practicar. Muchas, muchas gracias. Yo comparto completamente de que no pueden ser aislados mente y cuerpo, somos un todo y solo así podemos irnos reconociendo. A la amable audiencia, les sugiero que si tienen alguna pregunta para el doctor Blas, pueden irlas dejando en los comentarios para al final pasarlas. Maestra Delia, adelante. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Dante Haro por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mayra. Y bueno, pues un saludo a quienes nos están viendo en este momento. Y bueno, pues voy a iniciar por compartirles mi pantalla. Por favor, ahorita me dicen si es que logran ver unas diapositivas que les quiero mostrar en este momento. Y voy a tratar de aquí compartir mi pantalla. Y un momento, por favor. Aquí quiero por favor compartir mi pantalla en este momento. Aquí está. ¿Me pueden decir si logra verse la imagen, por favor? Sí, maestra, sí se ve.
Bien, bueno, pues efectivamente, como se los comenta el doctor Blas, pues el tema de hoy que nos trae aquí es el manejo de emociones en el conflicto. Fíjense que nosotros, o la visión muy personal también que yo tengo cuando nos hablan de emociones a la hora de estar en un conflicto, es que no podemos verlo solamente de manera teórica o solamente desde la teoría humanista o teoría de cualquiera de la psicología que en algún momento manejamos. No tenemos que dejar de lado lo que es la neurociencia. Esto es básico y fundamental para poder entender por qué las emociones se presentan en el conflicto como se presentan y por qué reaccionamos ante ciertas situaciones cuando estamos ante un problema. Cuando estamos ante un problema maestro con maestro, alumno maestro, cuando hay algún conflicto con directivos, cuando los maestros tienen un conflicto con los grupos o en sí, que es muy común que en los grupos se pueda dar conflicto. Quiero decirles que el conflicto es completamente normal. Mientras haya relaciones humanas, vamos a tener conflictos. Esto es completamente natural. ¿Qué no es lo natural? Lo natural es concebir el conflicto como algo negativo. No es normal, lo puedo decir yo desde mi punto de vista, que no tengamos las herramientas suficientes para que el conflicto lo podamos resolver de una manera sana y ecológica. Y cuando digo ecológica, me refiero a que tengamos la capacidad de resolver ese conflicto de manera de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a la situación y de acuerdo a la situación y circunstancia de los demás. Eso me refiero cuando digo de manera ecológica. Y estos dos temas, lo que es el manejo de emociones en el conflicto, pues está muy relacionado con la cultura de paz. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ONU que es la cultura de paz? La cultura de paz son aquellas expresiones, son aquellas conductas que son capaces de llevarnos a resolver un conflicto de manera no violenta. Es decir, que hay cultura de paz no significa que no vayamos a tener un conflicto, pero sí podemos decir que hay cultura de paz cuando ese conflicto es capaz de resolverse de manera ecológica, como ahorita se los comenté, y que es capaz el grupo, la persona, la pareja, la familia, capaz de resolver este conflicto de manera que nos haya quedado un aprendizaje y que nos haya quedado esa forma de resolver de manera sana. Entonces, quiero decirles lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros les decimos de emociones, es muy importante que podamos observar estas emociones desde la parte cerebral, desde cómo se gestan estas emociones, porque ustedes verán en estos minutos que comprendiendo cómo es que la emoción se gesta en nuestro cerebro, cómo es que inicia la emoción en nuestro cerebro, es entonces cuando podemos comprender muchas cosas. Decirles que lo primero que es ante la emoción es la percepción. Es decir, nosotros estamos percibiendo un estímulo del exterior que lo observamos o lo percibimos de manera amenazante, que lo percibimos de manera limitante, que está poniendo ahora sí que en peligro nuestra vida, nuestros recursos. Entonces es cuando viene la emoción. Entonces, es importante que lo veamos de manera ahora sí que bioquímica, de manera de cómo se regula en nuestro cerebro. Quiero decirles que las emociones son amplificadores de la percepción. ¿Sí? ¿Por qué son amplificadores de la percepción? Por esto que les digo, porque todo inicia cuando nosotros percibimos ese estímulo que nos va a hacer que nosotros sintamos ese miedo o que sintamos primeramente, vamos a percibimos una situación, un conflicto en nuestro grupo, que decimos, nuestro cerebro dice, oh, peligro, peligro. Entonces automáticamente viene la emoción del miedo, viene la emoción del enojo, quizá viene la emoción de la tristeza. Entonces, por eso las emociones son llamadas amplificadores de la percepción. Quiero que vean lo que significa desde la etimología, cómo es el significado de emoción. ¿Qué significa? Impulso, movimiento. Ahora, si queremos una definición más completa, tenemos ahí que son reacciones orgánicas que experimentamos. ¿Quiénes? Todas las personas, todos los seres humanos vamos a experimentar esas reacciones orgánicas. ¿Cuándo? Cuando necesitamos responder a ciertos estímulos externos. Ojo, las emociones son parte de nuestra
ahora sí que parte de nuestro funcionamiento, y las emociones son positivas. Cualquiera de las emociones son necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a adaptarnos y a enfrentarnos a las situaciones. ¿Qué es lo importante aquí? Reconocerlas y saber qué pasa entre nosotros. Fíjense bien, cuando estamos en un conflicto es importante reconocer cuáles son esas emociones básicas que nosotros experimentamos. Miren, autores en psicología, en neurociencia, son estas 6 emociones las que nos dicen que son básicamente el miedo, la tristeza, el asco, el enojo, la sorpresa y la alegría. Esas son las emociones básicas que nosotros vamos a presentar ante un conflicto. Se van a presentar porque se van a presentar de acuerdo a nuestra percepción de la situación. Entonces, hoy por el tiempo, yo me voy a enfocar más que nada a platicarles del enojo específicamente. ¿Por qué? Porque cada una de las emociones tiene una vía de manifestarse y una forma, ahora sí, que hacer un recorrido cerebral para manifestarse. Entonces, quiero que nos centremos en el enojo, que es lo que vamos a ver en estos minutos. Pero antes de eso, yo quiero preguntarles a ustedes, y Mayra lo hizo ahorita al inicio, para nosotros poder reconocer y saber cómo manejar las emociones en un conflicto, necesitamos hacernos una pregunta muy esencial. Primeramente, ¿qué parte o elemento del conflicto que tengo con mis maestros, que tengo con los directivos, que tengo con mi grupo, qué parte o qué elemento del conflicto me hace sentir así? Me hace sentir como, quizá con miedo, quizá con tristeza, quizá con enojo o quizá, ojo, con alegría. Decirles que la alegría, aunque pareciera que no, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando estamos muy alegres, muy efusivos, ¿qué creen? Tomar una decisión o tratar de resolver un conflicto, cuando estamos muy alegres, también nos puede llevar a tomar una decisión quizá no la más adecuada. ¿Por qué? Porque cuando estas emociones se presentan de manera intensa, estamos suprimiendo, o la parte prefrontal de nuestro cerebro se encuentra en un nivel más bajo de funcionalidad. Entonces es cuando tomamos, oye, ¿me prestas tu coche? Sí, te presto mi coche, te presto mi auto. Y después cuando reaccionamos decimos, ¿qué dije? ¿Qué dije? Dije que sí. Bueno, pues entonces quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué parte, si ustedes tienen un conflicto en casa, un conflicto con su grupo, preguntarse, a ver, ¿qué parte les hace tristeza o les hace enojo la actitud del maestro, quizá la actitud de su compañero? Quiero que se hagan esa pregunta. Ojo también con esto, saber cómo se sienten realmente. ¿Por qué? Porque existe confusión. En muchos momentos creemos sentir tristeza cuando realmente estamos enojados. En algunos momentos pensamos que estamos alegres cuando realmente tenemos miedo. Esto es muy importante para el reconocimiento de tus emociones en un conflicto, que seas muy honesto contigo y digas, a ver, ¿cuál es la emoción que principalmente se está presentando en mí? Fíjense muy bien, cuando un cerebro no entiende las emociones que ve, no puede etiquetarlas, se genera una sensación de enojo. Por eso es importante, cuando estamos en un conflicto grupal o de pareja, del que sea, cuando no tenemos esa capacidad de decir, ok, yo me siento de esta manera, me pasa esto y a él le pasa esto, siente de esta manera, existe una sensación de enojo, de miedo. Algunos trastornos de la salud mental inician con el desconocimiento al interpretar sus emociones. Eso es básico. Este tema también muy interesante dentro de las emociones es la neuroimagen. ¿Qué quiere decir con este concepto? Fíjense que en un conflicto, antes que nada, antes que digamos algo verbalmente, ¿qué creen? El cerebro ya está detectando los movimientos corporales. Entonces, a veces nos dicen en los procesos de mediación, oye, Delia, es que yo no dije nada, o yo vi que la persona no dijo nada, pero la otra reaccionó inmediatamente súper enojada. Ah, bueno, es que hay que saber que la neuroimagen hay que considerarla en cualquier conflicto, es decir, el cerebro va a detectar ciertos movimientos no verbales, la comunicación no verbal la va a detectar el cerebro. Y fíjense bien, cuando estamos en una emoción, sea cual sea, existe una elevación. ¿Un minuto?
¡Wow! Existe una elevación de los párpados más fuerte y una conducta que se hace más expresiva. Decirles que el hemisferio derecho reconoce todo lo que es primeramente el enojo y el hemisferio izquierdo la felicidad. Muy bien, bueno, pues simplemente decirles que hay que tomar en cuenta que la amígdala cerebral es uno de los elementos muy importantes para, ahora sí que para gestar las emociones. Aquí una serie de presentación, pero quiero antes de retirarme decirles que una adecuada salud mental no busca convivir a través de emociones negativas, busca convivir a través de emociones positivas y aprender. Si esto existiera, la persona podría padecer algún trastorno emocional. Muy rápido decirles, si ustedes me dicen, oye, ¿cómo controlo el enojo? Dime cómo. Bueno, salir 30 minutos, lo que nos dicen muchas veces, salte, ahorita no discutas, es efectivo. Salir 30 minutos, no todo debe resolverse en el momento, estar en movimiento, sonreír y fíjense muy bien, quiero terminar con esto. Perdonar también tiene que ver con la salud mental. El perdonar tiene todo un proceso cerebral también. Y decirles, perdonar nos hace liberar endorfinas y factores de crecimiento neuronal, un proceso semejante a la efusividad, a la felicidad. Perdonar le hace bien a tu cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sé que es muy poco tiempo para tanta información, pero creo que ahí nos sirve para querer más e investigar más y aprender. De verdad, yo le agradezco esta información. Quiero mencionar la importancia de no juzgar y de no etiquetar las emociones como buenas o malas, más en específico con los niños, que de repente no llores en los niños porque eres niña, que es aparte muy machista, ¿no? O no te enojes, o si te enojas te ves fea, o como aprender como los niños desde chiquitos aprenden como que hay emociones que no son válidas y después los adultos andamos peleándonos porque nos preguntan qué sentimos y decimos no sé, porque desde pequeños aprendimos como a no poder identificar por el aprendizaje, por lo que es socialmente correcto o consideramos correcto, pero no siempre es saludable para nosotros. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a la maestra Delia para pasarlas en la ronda final. Continuamos con el maestro Sergio. Adelante. Muchas gracias, Mayra, y muchísimas gracias por la invitación a la Defensoría de los Derechos Universitarios, por esta oportunidad de poder compartir un espacio con ustedes. Bien, pues mi intervención la voy a centrar en platicar un poco respecto de las implicaciones también psicosociales en el desarrollo de un conflicto, cuando nos encontramos en un conflicto dentro del ámbito educativo, específicamente universitario. Las características que nosotros tendríamos que identificar es que en el ámbito universitario conviven tanto adultos como adultos jóvenes, como adolescentes y también adultos mayores, ¿no? Podemos encontrar personal académico o directivo de servicio o administrativo que son adultos mayores. Este quehacer académico es sumamente complejo, como todos sabemos, y los ponentes que antecedieron, que brillantemente nos hacían una serie de reflexiones, en especial la maestra Delia, cuando hablaba de reconocer justamente que el conflicto es algo natural y el conflicto se va a encontrar en cualquier relación humana. Donde haya dos individuos o más, va a haber un conflicto. Incluso donde haya uno mismo, un solo individuo, puede haber un conflicto. Aristóteles decía, o nos daba una máxima que decía, enójate con la persona indicada en la medida correcta, en el momento oportuno, con el objeto adecuado y de la manera correcta. ¿A qué se refería con esto? Bueno, encontraríamos primeramente que hay como 5 dimensiones: la persona, la medida, el momento, el objeto y la manera. Dentro de un espacio universitario, dentro de un espacio académico, evidentemente hay personas, hay medidas, porque vamos a tener que reconocer que hay relaciones y son relaciones de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontramos una dimensión donde hay directivos, profesores y alumnos, y en ese orden jerárquico es como se establecen
sobre todo las condiciones en las cuales se va a desarrollar ese fenómeno social educativo. Encontramos el momento, ya que la escalada dentro de un conflicto tiene una serie de momentos y habría que identificarlos, cuál podrían ser o no nuestras reacciones respecto de ello. El objeto, es decir, la razón por la cual el conflicto se presenta y cuál es lo que se plantea dentro de ese objetivo, perdón, dentro de ese conflicto, que sea lo que se va a resolver dentro del objeto. Y finalmente la manera, que es la conducencia entre que los sujetos que están dentro del conflicto tienden a desarrollar, desenvolver y finalmente resolver el conflicto. Bien. ¿Se pueden prevenir los conflictos? Bueno, pues sí, podemos nosotros evaluar, digamos, una gestión de riesgos respecto de los conflictos. Regularmente las instituciones pues tienen diseñados ciertos mecanismos, protocolos o normativas, sobre todo que ofrecen condiciones de conducencia a las personas que se encuentran al interior. Es decir, un orden normativo pues nos puede implicar cuáles son las obligaciones, las responsabilidades, aquellas mediaciones entre obligaciones y responsabilidades y esos deberes que deben de existir. Y ese sentido de norma, ese sentido de conducción, pues nos da de alguna forma cierta sensación de orden, cierta sensación de control. Cuando se rebasan los límites establecidos, sean bien en el ideario de las personas o de los grupos o estrictamente en los órdenes normativos, pues nosotros vamos a ver enfrentados en la posibilidad del desarrollo de un conflicto. Y quizá esto es algo que sucede en el día a día en los espacios universitarios, ¿no? Me gusta trabajar mucho con los ejemplos y podríamos nosotros pensar, ¿no? En un aula, el profesor está desarrollando un tema y de repente, bueno, ciertos alumnos, vamos a pensar, del nivel de bachillerato, comienzan a romper un poco el orden, platicando, etcétera, ¿no? Y el maestro inmediatamente se molesta y reprende a los estudiantes, ¿no? Que puede ser desde solicitarles guardar silencio, quizá un regaño con un poco más elaborado, o finalmente poderles pedir que abandonen el aula, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que hacer evidente este trabajo, ¿no? Todos profesores tenemos que tener como muy en cuenta que tenemos que hacer una gestión de contextos. Entrar a un aula pensando que no se va a desarrollar ningún conflicto, que no se va a desarrollar ninguna situación fuera de lo normal, nos puede enfrentarnos quizá que nuestras respuestas respecto del conflicto puedan ser violentas o poco pacíficas o muchas veces fuera de la proporción que debiera el manejo de una situación conflictiva cuando se trata, por ejemplo, de estudiantes. O bien, a la inversa, cuando hay una situación donde no se puede gestionar de manera correcta por parte de los estudiantes hacia con sus profesores. Aquí nosotros tendríamos que identificar algo que conoceríamos como inteligencia emocional, la capacidad que cada uno de nosotros tenemos primero de conocernos y de reconocernos. ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son las formas en las que en el desarrollo de mi vida y en lo cotidiano yo me manifiesto cuando me encuentro en la situación de experimentar emociones, ya sea la tristeza, el enojo, el miedo, el asco, etcétera, y que pudiésemos nosotros tener de alguna forma una idea de contingencia cuando nosotros nos encontramos en nuestro desarrollo de nuestras actividades. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que trabajamos en espacios universitarios tenemos que ser conscientes que el conflicto probablemente no lo podemos nosotros desenvolver de la manera cotidiana en que resolveríamos los conflictos de orden personal en nuestra vida privada, sino que tendríamos que poner un poco más de atención, conciencia y quizá capacitarnos al respecto para poder tener un mejor manejo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que muchas veces las respuestas a estos conflictos pueden ser transgrediendo principios de justicia, transgrediendo la salud emocional de las personas con las que nos relacionamos, o podemos estar cometiendo algún comportamiento violento que nos puede acarrear en alguna responsabilidad. Este asunto de la inteligencia emocional, que se basa en advertir estas habilidades y cómo gestiono yo mis habilidades emocionales, no es un asunto tan sencillo como puede sonar, sino que requeriría
sobre todo un proceso de aprendizaje. En los contextos sociales tenemos nosotros que advertir que la manera en que los individuos reaccionamos a situaciones concretas pueden venir de un aprendizaje. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura pues nos habla de este proceso de imitación y de repetición de comportamientos. Circula mucho en redes, ¿no? Un meme que es una mamá que reprende a un hijo y gritando lo regaña, ¿no? ¿Dónde aprendiste a gritar o a decir groserías o malas palabras, ¿no? Y la mamá lo regaña utilizando palabras altisonantes. Entonces, este proceso de aprendizaje tiene que ser como muy cuidadoso. Si bien es cierto, lo que bien se aprende no se olvida, lo que mal se aprende también debería de olvidarse, ¿sí? Y corregir algunas formas en las que nosotros aprendemos o aprendimos a comunicarnos, las formas en que aprendimos a reaccionar frente a problemas, aprendimos qué hacer con la tristeza y cómo reaccionar ante ella. Y tenemos ya un protocolo de salida para ello, lo mismo que para el enojo, lo mismo que para el miedo. Y estos aprendizajes que nosotros tenemos, habría que traerlos a la conciencia y pensar si algunos los podríamos nosotros cambiar, modificar, sobre todo que nos permita tener una relación con los demás de manera más asertiva, tener una comunicación más pacífica y sobre todo que nuestras relaciones interpersonales puedan tener o puedan ser de mejor calidad. La emoción, en el momento en que ésta se percibe, puede utilizarse y también reconocer que en los espacios universitarios, pues el contexto define muchas cosas. No podemos esperar, en el caso de los profesores, que todos los alumnos respondan al conflicto de manera igual, ¿sí? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, pensar en el principio de autoridad. No para todos los jóvenes, muy bien, gracias. No para todos los jóvenes el principio de autoridad significa lo mismo o lo desarrolla de la misma manera. El manejo de la situación, ya para finalizar, sobre todo cuando tenemos una discusión o tenemos que hablar con un estudiante para aclarar ciertas situaciones, yo implicaría en algo que nos dice Egan sobre la escucha activa, ¿no? Primeramente, escuchar a la persona, sobre todo cuando nosotros estamos en la posición de tener mayores capacidades o habilidades o en la posición de tener que negociar la resolución del conflicto, escuchar, sobre todo atender a sus emociones. Quizá el objeto del problema o del conflicto no es el eje central, sino lo que la persona experimenta. Y quizás si atendemos nosotros a su emoción principal y esta atención es hacia contener, hacia reconocer, sobre todo es importante reconocer que la persona está experimentando una emoción, reconocérsela puede servir como un mecanismo y una herramienta de contención muy importante y valiosa que nos puede ayudar a resolver el conflicto. Te agradezco mucho, Mayra, y agradezco mucho a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias, maestro Sergio. Retomando un poco cuestiones muy importantes que mencionó, dimensionar los límites y el orden, gestionar el contexto y las habilidades. Creo que es de suma importancia que se dirigió a las personas que tienen como una figura de autoridad en los ámbitos universitarios, porque así de alguna manera aterrizamos el tema, pero también me parece de suma importancia mencionarle a la audiencia que si todo esto, que todas estas situaciones que nos han mencionado nuestros apreciables ponentes y nuestra maestra Delia, si yo, Mayra, reconozco que sola no puedo llegar a ese aprendizaje, no puedo generar estas conexiones, no puedo modificar como hábitos como el yoga o algunas actividades artísticas para poder ir, porque de repente también hay situaciones que a Mayra la van a limitar, pues reconocer la importancia de ir a un profesional de la salud. No podemos decir, miren, los ponentes ya hablaron súper bonito y entonces yo me voy a poner las pilas y ya yo puedo sola y mañana manejo todo sin ningún problema, porque entonces, como bien decía al principio el doctor Blas, se queda solo acá en el voy a hacer y los niveles de frustración aumentan y pues tarde o temprano va a ser una bomba de tiempo si yo no aprendo física, emocionalmente, la situación, pues nada más lo voy a ir repitiendo, solo como afinando las formas, ¿no? O haciendo como que sé.
Han llegado preguntas muy interesantes de la audiencia. Les voy a ir haciendo una así alternando a cada uno. Espero podamos resolver bastantes. Audiencias, si no podemos, pues es por cuestión de tiempo, pero esperamos poder responderlas. La primera es de Mayra Rivera Cuerva para el Dr. Blas. Lo que acaba de comentar acerca del acondicionamiento del cuerpo respecto a las emociones para el procesamiento bioquímico, me gustaría preguntarle y que nos comparta su percepción respecto a qué tan importante es la conciencia de nosotros mismos. Sí, en relación a lo que comentó, ¿qué tan importante cree que es la autoconciencia o autoconocernos? Mira, yo creo que el autoconocimiento, reitero, o sea, si lo que desde la parte de la neuropsicología afirmamos o se afirma es que una idea en la cabeza solamente sin un contexto a nivel corporal o fisiológico se convierte en una anécdota. Haz de cuenta, yo puedo tener la anécdota de Freud, en mi cabeza puedo tener la anécdota de Freud. Es decir, yo me pude haber leído 18 libros de Freud, pero no los contextualizo, entonces se convierten en anécdotas. Entonces no tengo el conocimiento de la teoría de Freud, sino tengo anécdotas de Freud que se equivalen desde la perspectiva neurológica. Esas anécdotas se equivalen, con todo respeto, a haber leído el libro Vaquero, porque al final de cuentas son anécdotas que están en mi cerebro. Entonces lo que nosotros afirmamos es que cuando se está hablando de una situación emocional, se tiene que contextualizar con la práctica. Es decir, hay que decirlo que yo llevo 33 años en la Universidad de Guadalajara como docente y sé de lo que estoy hablando. Cuando los alumnos no sienten lo que es la tolerancia a la frustración, el mismo maestro no siente lo que es el guardar silencio cuando se tiene que callar. Por ejemplo, como en los alumnos, el área prefrontal todavía no está suficientemente madura. Entonces, como no está el área prefrontal, que donde está la parte del control de impulsos y la parte motora, entonces hablan y te contestan, cállese, pues ya me callé, a ver, guarde silencio, pues ya no estoy diciendo nada, siéntese, pero ¿por qué me voy a sentar? O sea, es decir, el adolescente responde porque no tiene ese control de impulsos, pero por ejemplo ahorita en la Universidad de Guadalajara ya en las preparatorias ya se lleva casi obligatoria la materia de yoga, por ejemplo. Entonces al alumno ya se le está enseñando a saber cuándo callar, cuándo contener, cuándo tener concepto del control del impulso. Es decir, yo le puedo dar clases de civismo y teoría de una serie de teorías al alumno sobre el respeto y la importancia del respeto, pero él la va a entender más si esa teoría la contextualiza con la referencia en su cuerpo. ¿Qué es esto? Imagínate que yo al alumno le enseño lo que es el control de las emociones, le explico, pero además lo meto a un curso sobre manejo del silencio. ¿Qué crees que va a pasar en su cerebro? Va a activar áreas que tienen que contener con el control de impulso y lo va a poder vincular. Entonces ahí es donde el aprendizaje se hace más significativo. No sé si queda clara la respuesta o me fui muy para allá, pero básicamente reitero, hoy en día los nuevos paradigmas de la ciencia son interdisciplinares. Tú tienes que tener en cuenta lo que pasa en el cuerpo y no nada más en la teoría. Sí, doctor, sería como mis anécdotas de hacer ejercicio, ¿no? Ándale, o sea. Voy a hacer ejercicio y de verdad en mi cabeza hago no sé cuántas rutinas, pero el cuerpo nunca se dio cuenta. Exacto. Fíjate, licenciada, qué interesante lo que acabas de decir. El cuerpo no se dio cuenta que entró ese conocimiento. Entonces, ojo, aquí voy a decir algo que puede ser fuerte y yo lo digo con el debido respeto y lo digo científicamente, ¿no? Pero, ojo, hoy en día una persona inteligente ya no se considera una persona que tiene datos. Una persona que tiene datos tiene información, pero por fuerte que nos pueda parecer, hay personas que no tienen información y pueden ser más inteligentes. Porque hoy, en los nuevos paradigmas de la ciencia, una persona inteligente es una persona que resuelve. Es decir, hoy en día lo que les interesa incluso en las empresas, ahí andamos nosotros, en la parte profesional, a nosotros nos interesa que nos resuelvan. No que me vengas a echar un choro mareador sobre lo que es una teoría. No, a mí dime cómo lo hago. Y entonces en la terapia, si tú lo has vivido, ahora, oye, la gente dice, ok, ya entendí que odio a mi mamá, ya entendí que odio a mi papá, y ya entendí que tengo traumas en la etapa prodrómica de mi personalidad. Ya me quedó clara.
Y lo que ahora los pacientes te dicen, ¿y ahora cómo le hago? Y es ahí donde empiezas a sentir frío el cuerpo, ¿eh? Así es. Muchas Espero haber gracias. respondido. Maestra Delia, de Irving. ¿A qué se debe la indiferencia cuando no se le da la emoción correcta ante la situación o el conflicto presente en el momento? Sí, decirles que efectivamente en muchos momentos las emociones es como si fuera algo que tenemos que ocultar, como si fuera algo que incluso los hombres efectivamente, hoy ya tenemos otros elementos, pero aún nos encontramos con hombres y mujeres que les cuesta expresar cierta emoción. Entonces, decirles que la reacción química, la reacción bioquímica, el impulso de esa emoción, ahí está. Ese ciclo que el cerebro es de esa percepción, ustedes perciben el estímulo, perciben un conflicto, entonces ese conflicto los hace sentir enojados, los hace sentir tristes. Entonces, imagínense, la química, todo el proceso del enojo, se dio, aunque ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Pues lo quiero disimular, lo quiero ocultar. Sin embargo, ahí está. Fíjense, les voy a decir muy rápido, el enojo, lo que yo les estaba platicando ahorita. Simplemente el enojo se gesta, al igual que la mayoría de las emociones, en nuestro sistema límbico. Es una parte de nuestro cerebro. Ahora sí que para todo ese sistema límbico incluye son cinco estructuras por las que pasa el enojo. Fíjense bien, la primera fase del enojo, el hipocampo nos dice, híjole, acuérdate, es la parte que recuerda. Nos dice, el hipocampo de nuestro cerebro dice, acuérdate que eso que nos está diciendo esta persona ya no lo habían dicho. El cerebro te está diciendo a ti. Y luego los ganglios basales dicen, acuérdate, si es verdad, eso pasó como hace 2 años. Ella misma te dijo esa situación para criticarte. Viene la amígdala cerebral y dice, la amígdala dice, vámonos, esto me está causando enojo. Entonces empieza la reacción del enojo. ¿Cuáles son esas reacciones del enojo? O nos paralizamos, o atacamos, o queremos huir. Esas son las reacciones básicas, ahora sí que enojados. El giro del cíngulo, que es otra parte cerebral, interpreta esa emoción. Es decir, esta emoción de enojo la interpreta en mí, pero también la interpreta en el otro. Es decir, oye, y nos dice nuestro cerebro, el otro también está enojado, o el otro está triste, o el otro está enfadado. Todo esto y todas estas interpretaciones tienen que ver con lo que nosotros aprendimos. Y finalmente, en el ciclo del enojo, el hipotálamo, ¿saben qué nos dice? El hipotálamo dice, sistema hormonal, ante este enojo, ahora sí, dispárate, porque necesitamos atacar o porque necesitamos paralizarnos. Todo este sistema que les acabo de explicar se va a dar. Imagínense cuando reprimimos, cuando no reconocemos todo ese proceso. Lo que decimos en psicología y lo que nos dice la terapia Gestalt, lo que no explota, implota. Es decir, toda esa función neuroquímica, toda esa explosión de dopamina, serotonina, toda esa adrenalina se va a detonar en tu cuerpo. Es por eso que cuando no expresamos las emociones, cuando no las reconocemos, cuando no tenemos la oportunidad de saber qué nos pasa, es entonces cuando el cuerpo enferma. Empiezan las enfermedades, colitis, gastritis, cefaleas, etcétera, etcétera, porque todo el movimiento neuroquímico de nuestras emociones es lo más sano. Reconozco mi emoción, reconozco qué me enoja, reconozco cuáles son las manifestaciones de enojo en los demás y tengo un lugar cuidado, tengo un lugar donde yo sé que puedo expresar mi enojo, donde sé que yo lo que diga y lo que exprese estará bien cuidado. Y entonces aprenderé de cómo enojarme de una manera adecuada. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, maestra. Me recuerda algo que leía por la mañana que hablaba de la belleza del enojo y del aprendizaje que nos puede traer el enojo si aprendemos a expresarlo de la manera adecuada. Así es, así es. Por cuestión de tiempo, les pasaré una pregunta solo a cada uno para si al final quieren agregar algo más. Maestro Sergio.
Excelentes aportaciones de las y los participantes. Mi reconocimiento y felicitación. ¿Cuáles crees que deban ser las medidas y acciones a tomar por las instituciones educativas para mantener la relativa estabilidad emocional de su comunidad durante el desarrollo del siguiente semestre, que no pudieron por la premura y urgencia de la situación tomarse en la segunda mitad de este ciclo? De Violeta. Muy bien, gracias. Bueno, considero que la institución debe de desarrollar sobre todo mecanismos que permitan la generación de espacios de conciencia. Quizá el elemento, pues el elemento complicado es la cuestión de la distancia, ¿no? En un espacio donde pudiéramos encontrarnos, pues sugeriríamos una serie de cursos, talleres, comenzar a trabajar de manera más puntual este asunto de la inteligencia emocional con los estudiantes. El doctor Blas, bueno, pues compartía, ¿no? Ya hay otra serie de clases, de materias, de unidades de aprendizaje que llevan a otro tipo de conocimiento más vivencial y experiencial por parte de los estudiantes. Pero creo que aquí hay una situación que quizá la institución y las instituciones educativas en general no han prestado atención, es qué pasa con el profesorado, qué pasa con las personas que prestamos los servicios educativos. Y aquí es donde quizá esta parte de tener nosotros un encuentro, una capacitación, sobre todo que se le permita a las personas que tenemos contacto con estudiantes tener cercanía con estos temas, puede hacer que la práctica y la mejora de comportamientos, de actitudes, se encaminen hacia este asunto de la cultura de la paz en las instituciones de educación superior. Creo que este semestre que quedó de alguna forma de manera muy abrupta, nos cambiaron las reglas del juego, generó en toda la comunidad universitaria pues una cierta sensación de vacío, de haber sido como arrancados o despojados de nuestras situaciones cotidianas, y quizá poco se ha hecho en reflexión. Incluso al margen se elaboró todo un contexto un poco, le llamaría yo como una gruesa nata de situaciones un poco como persecutorias, un tanto de incertidumbre por los estudiantes respecto de sus calificaciones, la manera en que los profesores iban a evaluar, la situación, las personas que están en situación vulnerable y que no tienen acceso a las tecnologías o que tienen problemas de conectividad, incluso un término de semestre muy forzado en términos de evaluación, donde pues no hay quizá la claridad respecto, ya independientemente de las calificaciones, la claridad que los contenidos hayan sido bien aprovechados o la dimensión de esto. Quizá tenemos que hacer un trabajo comunitario de contención, y si las condiciones no mejoran y tendríamos que seguir bajo esta modalidad, creo que estamos obligados todos y todas a generar mecanismos de contención con nuestros estudiantes y de la institución hacia con sus estudiantes y hacia con su profesorado y otros miembros de la comunidad, que sobre todo permitan que esta distancia en nuestra modalidad escolarizada y este compartir humano pues pueda llevarnos a un asunto de resistencia y eventualmente de resiliencia, porque creo que para muchos, me atrevo a decir que la mayoría, pues no ha sido agradable, incluso puede ser un tanto hasta traumático. Hemos sabido pues de casos de alumnos que han experimentado estrés severo, lo mismo que los profesores, y una serie de condiciones que de ahí se desarrollan, ¿no? Entonces creo que aquí el ejercicio tiene que ir hacia un cambio de discurso comunitario al interior de la universidad. Muchas gracias. A manera de cierre, me gustaría decirte a ti que nos estás viendo que es natural, de alguna manera, que es normal que en este momento, por la situación social que estamos viviendo, por la situación sanitaria, te vivas en distintas situaciones de conflicto, ya sea en casa, en las interrelaciones, en trabajo, si eres alumno, si eres maestro, que no es que todo
que tengamos que ser positivos todo el tiempo. Lo ideal es que aprendamos a reconocer el conflicto como algo que pasa, como bien decía la maestra Delia, que lo negativo va a ser que neguemos el conflicto. El día de hoy nuestros apreciables ponentes nos han dado una información muy valiosa. Recuerda que pues hay que cuidarnos, sí físicamente al tener el aislamiento, pero también hay que aprender a cuidarnos emocionalmente, y también es una oportunidad adecuada para desarrollar actividades que generen estas conexiones cerebrales para tener una vida más sana. A nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios y a nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios, les agradecemos sus apreciables participaciones. A ti también que pudiste darte la oportunidad de vernos. Y pues les recuerdo que nos sigan en redes. Estamos en YouTube, estamos en Twitter y en Facebook. Y si hay alguna situación relacionada con alguna queja o necesitas algún tipo de orientación, contáctanos, seguimos trabajando para apoyarte. Muchas gracias, que tengan excelente tarde y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Gracias a todos.